Dios convierte las pruebas en camino. Dios convierte las pruebas en camino. El salmista, hermanos, salmista, el rey David, que se cree que es el que redactó estos salmos, algunos de ellos, durante su vida, la vida del rey David, enfrentó diferentes tipos de adversidades, dificultades de diferente estilo. Y cada una de esas dificultades que enfrentó David fueron dándole una enseñanza diferente. A tal grado que ya en estos versículos, del versículo número 10, empieza él a reflexionar, en donde dice: porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Empieza él a hacer un paneo hacia su vida pasada, todas las adversidades que había pasado, y al ver cada una de esas adversidades, él vio que había ido pasando diferentes pruebas de diferente índole. Por ejemplo, traigo a la memoria una de las pruebas, podría ser una de las pruebas más difíciles para unos y para otros otra, de las que vivió David. Por ejemplo, que sus hijos estuvieran con sus esposas delante de las personas. Eso no es fácil. Que su esposa tenga relaciones sexuales con un hijo, no es fácil. Y que usted lo vea, no que se lo cuenten, que se lo vea. Entonces usted va viendo todas las experiencias que va teniendo David, y cada una de estas experiencias le fueron dando esa forma de irse graduando en la materia. Ahora, cuando vemos todo esto, hermanos, vemos que cuando somos nosotros, yo, usted como persona, los que enfrentamos pruebas, porque estamos en la vida cristiana, y la vida cristiana es ir en un sentido contrario a este sistema. Y por ende, si usted se va en una carretera en sentido contrario, van a venir trailers, probablemente choque, probablemente se mate. No solamente se mate, sino que va a tener serias consecuencias si usted va en un sentido contrario en una carretera. Entonces, la vida cristiana, cuando nosotros aceptamos a Cristo, vamos en un sentido contrario al mundo, un sentido contrario al sistema. Entonces, por ejemplo, usted ve que el día de ayer se celebró el Día del Amor, pero los creyentes no celebramos eso porque sabemos que ese tipo de cosas, primero, son comerciales. Segundo, el amor que se dice y que se celebra es un amor falso. Es un amor falso porque realmente es un amor falso porque no, o sea, es un amor de interés. Entonces, y nosotros cuando leemos la Biblia vemos que el verdadero amor no está en los hombres. El verdadero amor no está en las circunstancias. El verdadero amor está en Jesucristo. Entonces usted ve, ahí va viendo, todo el mundo está celebrando una cosa el día de ayer, pero nosotros no lo celebramos, no porque somos cuadrados, sino porque ya no creemos en ese tipo de amor, sino que creemos en el amor verdadero, en el amor de Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted va viendo cómo el creyente va en una carretera en contra de sentido. Ahora, cuando estamos pasando las pruebas, cuando estamos pasando las dificultades, cuando yo soy la víctima, digámoslo así, de las pruebas, el que yo estoy pasando la prueba, entonces nosotros pensamos que las pruebas son un castigo, que nosotros pensamos que las pruebas son para matarnos,
Entonces el que está pasando la prueba, el que está pasando la dificultad, el creyente que está pasando esa dificultad, que está sin trabajo, que está pasando un momento difícil con sus hijos, que está pasando un momento difícil con su esposa, que está pasando un momento difícil con su esposo, o sea, que está pasando una infidelidad, que está pasando un problema económico, que está pasando un problema de enfermedad, que le han detectado una enfermedad incurable. Y entonces la persona que está siendo víctima de esa circunstancia piensa que esa circunstancia que ha venido a nuestra vida es un castigo de Dios. A tal grado que nosotros muchas veces dentro de las iglesias, cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien pasa esta situación, entonces muchas veces dentro de las iglesias lo que mal hacemos es que señalamos y decimos: este perdió el trabajo por inconverso, por impío, por esto, por un castigo de Dios, por esta circunstancia, y lo señalamos y lo crucificamos nuestros mismos hermanos. Es así, es normal dentro de las iglesias. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que tener la capacidad que muchas veces esa circunstancia no es porque usted andaba en pecado, no es porque usted andaba en adulterio, no es porque usted andaba en fornicación, no es porque usted no se congrega, no es porque usted no es diácono, no es porque usted no sirve, no es por las razones que a usted se le ocurra, sino que es un proceso que nosotros tenemos que pasar para poder enfrentar esa prueba, y que esa prueba nos va a dar una enseñanza. Entonces no es lo mismo que nos digan cómo se mete el gol a que uno lo meta el gol. O sea, usted ve que cuando vamos al estadio, los que han ido al estadio se sientan en los graderíos, y cuando aquel delantero está ahí en enfrente y no mete el gol, ¿qué decimos? Ay, qué pasmado cómo no metió el gol. Pero uno solo dice: qué pasmado, qué tonto ¿por qué no metió el gol si ahí enfrente lo tenía? Así dice uno. Pero cuando ya es uno, que usted fuera el jugador que está enfrente ahí y que haya una gran multitud, es diferente, es diferente. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que la vida cristiana conlleva, la vida espiritual conlleva el ir pasando las materias. Pero esas materias no las materias del otro, sino que las materias propias, las materias mías. Entonces cada una de esas materias nosotros vamos a tenerla que enfrentar en carne propia. Y el salmista enfrentó traiciones, el salmista enfrentó infidelidades, el salmista enfrentó circunstancias difíciles como un enemigo a muerte como Saúl. Pero no solamente el salmista, sino que usted y yo vamos a tener que enfrentar este tipo de pruebas. Y cuando vengan este tipo de pruebas, no quiero que diga que es el castigo de Dios. No quiero que diga que es porque usted es miserable. No quiero que diga porque usted es menos que alguien más, sino que esa circunstancia ha venido a su vida para que usted la saboree, para que usted le enfrente, para que no solamente le enfrente, sino para que no le cuenten. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Si usted se recuerda el caso de Job en la Biblia, pasó un momento difícil, económico, de enfermedad, de circunstancias negativas. Su mujer le dijo: blasfema a Dios y te mueres. Los hijos se murieron. Pero usted ve que en medio de todas aquellas circunstancias, este hombre no le falló a Dios. Usted ve que en medio de todas estas circunstancias, este hombre dijo una frase y un versículo muy clave. Dice: de oídas me habían dicho que existías, pero yo ahora no soy de oídas. Ahora mis ojos dan testimonio de que eres real, Señor. Entonces todas esas pruebas que han venido a nuestra vida, todas esas circunstancias que han llegado a su vida, son pruebas y dificultades que son para que nosotros lleguemos al camino, para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo final, que es la salvación de nuestras almas, que es la redención de nuestras almas, que es el tener la gran herencia de los creyentes, que es la vida eterna. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces el salmista empieza a decir
esto. Y dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Para que podamos entender esta realidad, es así. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, cuando usted está en la universidad, cuando usted está en la parvularia, usted ve que nos hacen exámenes. Nos hacen exámenes. Por ejemplo, yo recuerdo que cada mes le hacían examen a uno. Pero recuerdo también de que había un examen que era cada 3 años. Y había un examen, y ese examen conllevaba primero, segundo y tercer grado. Y era un examen difícil porque si usted no lo pasaba, no podía pasar a 4º grado. Era cada 3 años. Pero el problema de ese examen era que ese examen no incluía solo lo de tercer grado, sino que incluía primero, segundo y tercer grado. Entonces a uno le hacían ese examen, era una PAES que le hacían a uno, y si usted la pasaba, pasaba a 4º, y si no, se quedaba a repetir tercero. Cuando usted lograba pasar esa PAES, para que lo entendamos, entonces pasaba 4º, 5º y 6º grado. En 6º grado le volvían a hacer ese examen a uno. ¿De qué edad? De primero, de segundo, de tercero, de 4º, de 5º y de 6º. Y si usted lo dejaba, entonces volvía a hacer un año más. Eso le costaba un año más. Pero acá en nuestro sistema educativo se cree que el que aplaza es torpe. Se cree que el que aplaza es fracasado. Se cree que el que aplaza es pasmado. Se cree que el que no se graduó es tonto. Pero no es eso, sino que ese examen lo que hace en nuestra vida, en el que se sienta ahí, a hacer ese examen y empieza a contestar las preguntas, lo que hace en la vida de esa persona, de ese ser humano, es darse cuenta de que no ha estudiado, es darse cuenta que no sabe matemáticas, es darse cuenta que no sabe de idioma nacional, es darse cuenta que no sabe el himno nacional, es darse cuenta que no sabe nada de lo que le han enseñado durante estos últimos 3 años. Y durante estos últimos 3 años pasó copiando. Y durante esos últimos 3 años pasó en la cafetería. Entonces, esa evaluación lo que hace es reflejar una realidad en nuestra vida, y por ende no podemos inventar, y por ende va a haber un fracaso. Entonces, en la vida del creyente, en la vida espiritual, es lo mismo. Entonces vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen los exámenes. Entonces vienen las circunstancias negativas, vienen las enfermedades a nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace esa enfermedad? Esa enfermedad lo que hace es revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón muchas veces esa enfermedad lo que hace es revelar que nosotros mal administramos nuestro cuerpo. Yo lo he mencionado. Usted y yo no nacimos con diabetes. Usted y yo no nacimos con hipertensión. Usted cuando nació sin enfermedades, ninguna enfermedad. Todas las enfermedades que usted ha adquirido posteriormente han sido producto de su mala administración de su cuerpo. Esas enfermedades no se las ha puesto el diablo. El diablo está ocupado buscando a otros. Pero el diablo no es culpable de ese cáncer. El diablo no es culpable de esa hipertensión. El diablo no es culpable de esa diabetes. ¿Qué hace la enfermedad? Cuando a uno le dan un diagnóstico, le dicen usted es hipertenso, usted es diabético, usted tiene cáncer. Eso lo que trae a nuestra vida es una reflexión. Pero muchas veces nosotros lo espiritualizamos y decimos es el diablo. No, no es el diablo. Es que durante 20 años viviste comiendo hamburguesas. Es que durante 20 años viviste comiendo sodas, tomando sodas. Es durante 20 años no te cuidaste el cuerpo. Entonces, por ende, cuando viene el examen vas a salir reprobado, vas a salir con una enfermedad. Entonces viene la prueba a nuestra vida. Entonces la prueba es para que reflexionemos que hemos mal administrado nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué viene para nuestra vida? Entonces, cuando yo reflexiono que no es el diablo, que no es porque no me congrego, que no es porque no soy creyente, que no es porque el diablo ha ido allá a donde el Señor a decir, mira,
quiero probar a mi hijo para que sea diabético, vamos a ver si sigue viniendo a la iglesia. No, sino que es una realidad que ha llegado a nuestra vida para que nosotros entendamos que hemos mal administrado nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que he mal administrado mi cuerpo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer son cambios. Tengo que hacer cambios. Ya no puedo seguir igual. Entonces, como ya no puedo seguir igual, entonces, pero no es un castigo de Dios. No es un castigo para humillarte, no es un castigo para que te sientas mal, no es un castigo para que te sientas en depresión, sino que es un castigo no es un castigo para que estés en esa condición, sino que es un aviso, es una alerta para que cambies. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen 20 años, que hace 20 años les detectaron hipertensión o diabetes, y no les han amputado ninguna mano, no les han amputado ningún pie, están bien, no tienen insuficiencia renal, no tienen ningún problema, están mejor que una persona sana. Pero yo les he preguntado, ¿y cómo ha hecho durante estos 20 años? Y me dicen, mira, yo no pruebo esto. Desde que a mí me detectaron esta enfermedad, yo he sido estricto, yo he sido disciplinado. Exacto, la prueba ha servido para hacer cambios en nuestra vida. Ese es el propósito de las pruebas, que tú cambies, que no sigas igual, que ya no ve, que ese resultado es producto de una circunstancia que hiciste mal. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por ejemplo, vienen a nuestra vida traiciones. Por ejemplo, ¿cuántos han sido traicionados en una infidelidad? No levante la mano. Eso es feo, encontrar al amor de su vida besándose con otro. Es horrible. Encontrar al amor de su vida saliendo del motel con otro. Eso es horrible. Encontrar al amor de su vida besándose con otro. Eso es horrible. Y todos los que han experimentado ese tipo de circunstancias son difíciles. Son difíciles de manejar, son difíciles de creer. Pero si usted habla con esas personas que han podido superar cada una de esas circunstancias difíciles en la vida, usted les pregunta y le van a decir, es que mi mamá me dijo que no me casara con ella. Es que mi papá me dijo que no me casara con ella porque era cola caliente. O sea, ahí usted ve que aquello que allá al inicio inició mal, va a terminar mal. Pero a veces no pasa con eso, sino que a veces sucede que viene esa traición a la vida y viene esa circunstancia a la vida para que no nos cuenten, para que no solo sea David el que fue traicionado, para que no solo sea aquellos hombres de Dios, aquellos siervos de Dios los que han sido traicionados, sino que también usted y yo, para que entendamos el dolor que se siente. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces uno tiene que entender esta realidad. ¿Por qué vienen los fracasos a nuestra vida? Esos fracasos que vienen a nuestra vida son pruebas, pero no para sacrificarte, sino que son circunstancias para que tú cambies. Dice el versículo que leíamos, dice, porque tú nos probaste. ¿En qué nos probaste, oh Dios? Nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. O sea que todas estas pruebas que han llegado a tu vida y que han llegado a mi vida, que han llegado a nuestra vida, ¿sirven para qué? ¿Para qué sirven? Es parte del proceso que Dios tiene para nuestra vida. O sea, no es para que te abandones, no es para que te entierren, no es para que te suicides, no es para que entres en depresión, no es para que empieces en las drogas, no es para que empieces a tomar, sino que esa circunstancia negativa en tu vida es para que entiendas que es una prueba, que es un examen que ha llegado a tu vida para que tú puedas salir adelante del proceso, para que tú puedas ver más allá del proceso.
Pero cuando nosotros no lo entendemos así, entonces quedamos en las adicciones. Y por eso es que hay muchos creyentes que están perseverando dentro de la vida cristiana, y cuando vienen las pruebas y cuando vienen las circunstancias, ¿qué sucede? La gente desiste. Hace algunos años yo recuerdo de un hermano, de tantos hermanos que han habido, miles de hermanos que han habido acá. Me recuerdo de un hermano que le llegó una prueba difícil a su vida. Póngase a pensar, mire lo que le voy a decir, lo que le llegó. El hermano había sido un fiel creyente, pero no solo fiel creyente, sino que un fiel servidor. Pero ¿qué resulta? Le matan a su hijo y fuimos al entierro del hijo. ¿Qué le parece? Que usted sea un buen diácono, que usted sea un buen pastor, que usted sea un buen diezmador, que usted sea un buen ofrendante, que usted haya abierto su hogar de restauración. Dígame, ¿qué más puede haber hecho usted por Dios? Que usted sea un hermano súper obediente, pero ultra obediente. Que le dicen, mire hermano, haga esto otro, vaya allá, vaya acá, y usted es obediente, pero de repente viene la prueba a su vida y Dios toma la decisión de darle permiso a Satanás para que maten a su hijo, y lo matan y lo enterramos. Lastimosamente el hermano no pasó la prueba. No entendió. Se fue de la iglesia, y no solamente se fue de la iglesia, sino que ya no quiere nada con Dios. O sea, esto no son bromas, hermano. Esto no son juegos. Yo les he contado de un hermano, un ex hermano, perdón, de la iglesia, que tenía una barbería. Y entonces resulta que se hacen los exámenes y resulta con SIDA. El hermano diácono. Y entonces usted ve que cuando una persona resulta con SIDA, todo el mundo dice, pecador, hijo del diablo, ¿con cuántas te metiste? ¿Cuántas prostitutas? ¿Cuánto esto? Y entonces un día me tomé yo la tarea, él, muy amigo mío, me tomé la tarea yo de acercarme a él y empezar a hablar con él sinceramente. Y mira, ¿y qué pasó? Le digo, ¿y qué sucedió? Porque aquí todo el mundo te crucifica y dice que sos el hijo del diablo. Y entonces, sí, hermano, me dijo, la primera que me crucifica es mi mujer, me dijo, porque dice que yo he andado fregando. Y entonces, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué sucedió? De veras no se han dado fregando. Mire, hermano, así como dicen en buen salvadoreño, aquí me confieso delante de usted, y como amigo me dice, mire, yo nunca he andado fregando. Esta mujer es la única mujer que yo he tenido en mi vida. Y entonces, ¿qué pasó? Mire, yo lo único que pienso, me dice, lo único que pienso, en medio de esa soledad, porque imagínense, lo deja la mujer, lo deja a los hijos, ¿o no actuaría usted así? Que de repente su marido salga con SIDA, o su mujer salga con SIDA. No va a creer usted que fue fiel. No somos así. Entonces el hermano le pasó eso, lo dejó la mujer, lo dejaron los hijos, y todo el mundo señalándolo, la iglesia señalándolo, esto, lo otro. Y entonces me dice, mira, lo único que a mí se me ocurre, me dice, ahorita me dice, es de que yo tengo una barbería. El hermano tenía una barbería, y entonces usted ve que los barberos cortan con Gillette. Y entonces yo nunca he comprado una Gillette, me dice, y probablemente me dice, yo me cortaba siempre con eso, y por ahí se me pasó. O tal vez cuando fui donde el odontólogo. Entonces ahí usted puede ver que son circunstancias que llegan a la vida. Circunstancias que llegan a la vida para probarnos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Para no cansarle, el hermano estuvo un promedio como de 5 años con SIDA, y después Dios hizo el milagro y lo sanó. Entonces lo que le quiero mencionar, el hermano todavía está vivo. Esto le estoy contando de hace 20 años. Dios lo sanó. Entonces lo que le quiero mencionar es que llegan las pruebas a nuestra vida. ¿Para qué? Por ejemplo, a ese hermano que le diagnosticaron SIDA, él no había sido infiel. Entonces él se dio cuenta que su propia mujer lo dejó, sus propios hijos lo dejó. Entonces empieza a ver de que todo es una conveniencia. Empieza a ver, tanto tienes, tanto vales. Y empieza a darse cuenta uno que con uno no está ni la mujer, ni está con los hijos, ni están los padres. Con uno solamente está Jesucristo en la vida de uno. Pero eso uno tiene que experimentarlo en la vida. No se lo tienen que contar. Y entonces, ¿qué sucede? Esas pruebas, esas dificultades llegan a nuestra vida no para que te decepciones,
no para que entres en depresión. Imagínense, el hermano se hubiera suicidado. Imagínense, el hermano hubiera entrado en depresión. Sí, se sintió mal porque la mujer, los hijos, todo el mundo empieza a negarlo por las circunstancias. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que esa prueba no es para que te mueras. Esa prueba es para ver la mano de Dios en tu vida. Esa enfermedad es para ver la gloria de Dios, que Dios va a obrar en tu vida, te va a levantar, te va a sanar y vas a dar testimonio que Dios es poderoso en nuestra vida. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender las circunstancias. Entonces, las pruebas no es para que te abandones. A ti que te han detectado SIDA, a ti que te han detectado insuficiencia renal, no es para que te abandones, es para que creas en el Señor. No es para que te suicides, sino que es para que entiendas que esa circunstancia probablemente en algunos casos has andado mal. Has andado en pecado, pero en otros casos no. Ha sido como te menciono, el caso de un hermano de aquí de la iglesia. Había sido un buen servidor, había sido un buen creyente, pero le vino la prueba. Es ahí en donde uno tenemos que entender que esa prueba no es para que te suicides. Esa prueba no es para que empieces a chupar a lo loco. Esa prueba no es para que te metas cocaína. Esa prueba no es para que empieces a mujerear. Esa prueba es para que tú te enfoques y digas: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres, mi socorro viene de allá arriba, de Dios, porque Él es el poderoso. Entonces uno tiene que entender que esas pruebas vienen a nuestra vida para quitarnos el orgullo. Esas pruebas vienen a nuestra vida para quitarnos la autosuficiencia. Esas pruebas vienen a nuestra vida para que brote en nuestra vida la fe. O sea, en esas pruebas sirven para que en nuestra vida nazca la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros tenemos que tener una cuota de fe. ¿Y qué significa eso? Eso lo que significa es, por ejemplo, para que usted entienda qué es la fe. La fe es así. Usted está viendo esta planta acá. ¿Estamos bien? Todos estamos viendo esta planta acá, ¿verdad? ¿Estamos bien? La fe es esto. Ahora, aquí a la par de esta planta vamos a ver un conacaste. ¿Quién lo ve? Vea que no lo ve. Entonces, si usted no ve el conacaste aquí, usted no tiene fe. Si usted para creer tiene que tocar, usted no tiene fe. Si yo le digo que aquí hay un conacaste, aquí hay un conacaste. Entonces es lo mismo. Ahora que usted está enfermo, ahora que usted no tiene trabajo, ahora que está usted en esa circunstancia difícil, usted no va a ver la planta. Usted lo que va a ver es el conacaste, pero no lo va a poder tocar. No va a poder tocar ese trabajo, no va a poder tocar esa salud, no va a poder tocar esa restauración de sus hijos, no va a poder tocar la restauración de su esposo. Pero usted dentro de su interior hay una fe que ese esposo se va a convertir, que ese hijo se va a convertir, que yo voy a volver a tener ese mismo trabajo y mejor pagado, que yo voy a salir bendecido. Hay una fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el creyente tenga fe. Y ha venido esa prueba como una oportunidad para que tú veas donde no hay aquellas cosas que Dios ya las plantó. Entonces ahí es donde tú tienes que entender: estoy pasando esta enfermedad, pero Dios es poderoso para sanarme. Estoy pasando este problema económico, pero Dios me va a sacar adelante, porque yo creo en un Dios poderoso. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y Dios permite la presión para quemar nuestra autosuficiencia. Veamos el caso de Job en la Biblia. El caso de Job en la Biblia resultó, mira la presión económica que vino sobre su vida. Vino presión económica, vino presión de salud. Una cosa es no tener pisto y otra cosa es tener llagas en el cuerpo. Presión económica, presión de salud.
Y vino también la presión familiar de los hijos. Y después de la presión familiar de los hijos viene la presión de la mujer. Vea los niveles de presiones. Y después viene la presión social del entorno. Y todos sus amigos le dijeron: qué pecadotes has hecho, Job. Pero a pesar de este hombre, de que la gente lo señalaba, de que su mujer lo señalaba, que sus hijos lo señalaban, de que la presión era económica, de salud y circunstancias difíciles, a pesar de todo ese panorama imposible, este hombre se mantuvo en la fe de Dios, creyendo que Dios lo iba a sacar adelante. Y dicho y hecho, años posteriores y décadas posteriores, el Señor lo bendijo más de lo que lo había bendecido en la primera circunstancia. ¿Por qué? Porque este hombre creyó que Dios es poderoso, y esa prueba no sirvió para botarlo, esa prueba no sirvió para enterrarlo, esa prueba sirvió para ver la mano poderosa de Dios en la vida de Job, tal como Dios lo va a hacer en tu vida. Pero tienes que creerlo, que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a restaurar tu familia, que Dios va a restaurar tu salud, que esa diabetes se va a ir de tu vida, que esa hipertensión se va a ir de tu vida, que ese SIDA se va a ir de tu vida, que ese problema se va a salir de tu vida, porque tú crees en un Dios todopoderoso. Pero si tú estás en la sintonía de que hoy sí, hermano, ya me fui a probar la caja y dicen que no quepo en la caja, la voy a comprar 2XL, entonces estás mal. Esa circunstancia no es para que te entierren. Esa circunstancia es para que tú veas la mano poderosa de Dios. Y dice el versículo número 11 que leíamos en el Salmo: nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Cuál es el problema muchas veces? Dios viene y pone una carga sobre la vida del creyente. Pero ¿cuál es el problema? Se lo voy a ejemplificar así. Usted y yo somos un tráiler, pero resulta que ese tráiler usted tiene que manejarlo. Entonces ese tráiler lo llenan algún material pesado, hermano. Piedra, la piedra es pesada, ¿verdad? O el agua. ¿Qué es más pesado, piedra o agua? Piedra o agua. Ustedes ven las pipas, digamos piedra. Y entonces está el tráiler, viene Dios y se lo llena de piedra. Piedra, problemas económicos, problemas con la familia, problemas con el hijo es marihuanero, la mujer está siendo infiel, ya le encontró esto y le encontró, o sea, un montón de piedras en el tráiler. Y el jefe ya lo quiere quitar, endeudado, lo están embargando, tiene diabetes, tiene este otro problema, tiene esta otra circunstancia, tiene esta otra cosa. O sea, está cargado de piedras y de dificultades, fracasos emocionales, etcétera. Entonces le han dicho, como es su tráiler, ¿verdad? Como es su vida. Entonces usted se sube y dice: lo voy a manejar. Y entonces, pero se da cuenta que ese tráiler no tiene motor. Entonces usted, por inercia, si no tiene motor, entonces dice, empieza a empujar el tráiler. ¿Usted cree que va a poder hacer algo? ¿Cree usted que va a poder empujar ese tráiler? No va a poder. Pero nosotros nos damos tanta terapia y tanto atol con el dedo que creemos que vamos a poder mover el tráiler. Y el tráiler no lo vamos a poder mover. Ni 2 centímetros, ni 5 centímetros lo va a poder mover, porque el tráiler está pesado, no tiene motor. O sea, no hay forma de moverlo. La vida es tan difícil. O sea, la vida es compleja, es complicada en un montón de escenarios, hermano. Solo póngase a pensar: ¿cómo puedo hacer que mi mujer sea fiel? ¿Cómo puedo hacer que mi marido sea fiel? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos sean fieles? ¿Cómo puedo mantenerme en el trabajo, que no me quiten? O sea, son cosas. ¿Cómo voy a vivir mi vida en la pensión cuando tenga ya 60 años? O sea, hay un montón de cosas que uno no las puede manejar. Es imposible manejarlas. O sea, el problema no es la carga. El problema es que yo estoy intentando mover la carga con mis manos, y con mis manos no voy a poder mover el tráiler ni 1 centímetro. Por eso es que dice el Señor
que nosotros tenemos que dejarle las cargas a Él. Entonces lo que yo tengo que entender es que esa dificultad y esa circunstancia yo tengo que ponerla en las manos de Él. O sea, que la carga Él la lleve, no la voy a llevar yo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el problema no es la carga, el problema es querer jalar la carga sin Dios. Entonces el problema no es ese problema de fracaso, el problema es que ese fracaso lo queremos llevar y manejar con el psicólogo, lo queremos manejar, que no estoy en contra de ellos, sino que queremos lo humano, queremos que los hombres nos ayuden, y hay cosas que no se puede. El único que puede ayudarnos con esa carga de nuestra vida es Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos esta mañana y dice el versículo número 12 que leíamos acá. 11, nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Imagínense. O sea, imagínense. Aquí no está hablando de un guacal. O sea, sobre nuestra cabeza dice hay hombres. Y es cierto. Mire, los pensamientos que nosotros tenemos. O sea, solo manejar nuestra mente no es fácil. ¿Cuántos pensamientos locos, pensamientos estos, pensamientos de acá? O sea, no es fácil. Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pero ¿qué más dice? Pasamos por el fuego y por el agua. Entonces aquí usted puede ver que se pasó por momentos intensos. El fuego lo que significa son momentos difíciles, momentos graves, momentos en donde uno dice, hoy sí me voy a morir. Pasamos por el fuego. Pero es ahí en donde uno puede decir esto. Por ejemplo, yo recuerdo hace creo que 15 años sí, 15 años, nosotros íbamos para la iglesia de Guatemala a dejar. El pastor me dice, mire cómo fue esto. Me dice, mira, acompáñame, voy a ir a la iglesia de Guatemala a dejar unas Biblias. Y entonces yo no quería ir, pero bueno, me fui. Para no cansarle, en el camino no solamente nos asaltan, un grupo de hombres nos atraviesa un carro, empiezan a disparar al aire, se suben, nos secuestran. Esto fue a las 8 de la noche. Nos empiezan a manejar ellos. Después de eso nos meten a una finca a las 10, 11 de la noche en la oscuridad. Solo la luna nos acompañaba. Ahí en el momento uno empieza a gritar la sangre de Cristo, y dijo un asaltante, 2 carros detrás, dijo un asaltante, cállense porque le vamos a meter un tiro en la boca. Entonces ahí usted se da cuenta de que aunque usted empiece a gritar la sangre de Cristo tiene poder, no funcionó. El grito de la sangre de Cristo tiene poder. Entonces uno ahí empieza a agacharse y empieza a decir, juela. O sea, que esto sí es verdad, esto sí es serio, esto ya no es broma. Y nos meten en esa finca a las 10 de la noche, nos amarran. No solamente eso, nos iban a dar fuego. Y en medio de aquella circunstancia ahí tipo 12 de la noche, ya cuando estábamos, tenía un asaltante boca abajo, con el pie acá y con el fusil acá. Y entonces en medio de aquella circunstancia donde uno dice, hoy sí. Y entonces yo entendí, hoy es el momento de entregarle la vida al Señor, porque realmente, o sea, aquí ya no hay para dónde, pues ya estamos en esta oscuridad. Pero en medio de aquella situación, hermanos, en medio de aquella adversidad, entonces yo les he comentado, le pedí explicaciones al Señor. Señor, ¿qué hice mal? Si yo voy a dejar una Biblia así, pa. Y además no quería venir.
Y estoy pasando esto por culpa de aquí, de mi papá y de mi mamá, porque ellos me trajeron. Y entonces dije yo, ay, qué barbaridad, a morir vine aquí. Pero ni modo, yo agarré una Biblia. Señor, entonces decime, Señor, estoy en fornicación, estoy en adulterio, ¿qué pecado te he hecho? Porque aquí yo ya te pedí perdón, pero decime qué he hecho, porque yo no entiendo qué está pasando aquí, ya me voy a morir. El Señor dijo, no estás en pecado. Ya es tiempo que te muras. Entonces, en medio de aquella prueba de fuego, en medio de aquella circunstancia, vienen estas palabras que dice el salmista David. Aquellos hombres de la nada, no de la nada, de un milagro de Dios, de la circunstancia de Dios, esos hombres dicen, disculpen señores, nos equivocamos de carro, les vamos a dar 2 horas para que nos vayamos, todos los que andamos acá, no vayan a ir a la policía, denos 2 horas, ahí están las llaves, ahí están sus pasaportes, están sus documentos, pero si se levantan antes sí los vamos a matar. Ahí está todo. Cuando uno ve eso, entonces usted puede decir lo que dice el salmista acá, pasamos por el fuego, pasamos por las circunstancias difíciles, intensas, por la muerte, por los secuestros, pero en medio de aquellas circunstancias imposibles, la mano de Dios vino y Dios hizo el milagro y estamos contando el cuento, no que nosotros fuimos, sino que la misericordia de Dios nos dio esperanza. Entonces dice el salmista, pasamos por el fuego, por esas circunstancias intensas que uno dice, hoy sí. Pero aquí estamos dando testimonio que no fueron nuestras fuerzas, que no fueron nuestras habilidades, sino que fue la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Y así como Dios obra en nuestra vida, también va a obrar en tu vida. De repente tú vas a estar dando testimonio que ese marido inconverso no quería nada de Dios y Dios lo cambió, que no fuiste tú, no fueron tus desayunos, no fueron tus almuerzos, sino que fue la mano poderosa de Dios que transformó ese hombre, ese lobo, ese ogro. Dios lo transformó en un hombre de bien y un servidor del evangelio. Dentro de algunos años o algunos meses tú vas a estar dando testimonio que ese hijo que estaba en la pandilla y que ese hijo que estaba en las drogas, Dios hizo la obra y lo transformó y lo reestructuró y ahora es un siervo de Dios. Y vas a poder decir estas palabras: pasamos por el fuego, pero el fuego no nos quemó, sino que ese fuego sirvió para ver la mano gloriosa del Dios Todopoderoso en nuestra vida. Pasamos por el agua, dice acá. Son momentos en donde usted se siente seco, donde sientes que estás lejos, pero no es que estás lejos, sino que estás pasando la prueba, estás pasando el examen, y esa dificultad va a servir para ver la mano de Dios. Pero termino esta mañana y dice el último versículo, número 12: y nos sacaste a abundancia. En medio de aquella circunstancia negativa hay un momento cumbre, hay una puerta, hay una esperanza. Y esa esperanza no es que lleves tus cargas tú solo. Tú no vas a poder cambiar a tus hijos, tú no vas a poder cambiar a tu esposo, tú no vas a poder cambiar a tu esposa, tú no vas a poder conseguir trabajo, tú no vas a poder, a pesar de que tengas doctorados y todas las maestrías, tú no vas a poder. No se puede llevar las cargas en lo humano, no se puede. Pero en medio de aquella circunstancia hay una puerta, hay una esperanza, y la esperanza para todos aquellos es que esta puerta es la puerta que el Señor ha abierto, es la puerta de Cristo. Y entonces cuando nosotros entendemos, dice acá, nos hiciste entrar en abundancia. Ya cuando nosotros estamos en Cristo, ya cuando nosotros entramos a la puerta, ya cuando nosotros entramos a la vida, ya cuando yo estoy al otro lado, ahora que estamos en Cristo, nosotros podemos dar testimonio que nosotros ahora somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque ahora no estamos solos, ya ahora no estamos huérfanos, ahora tenemos un Padre, ahora tenemos un rey, ahora tenemos un capitán, y no es un presidente político, sino que es Jesucristo el que nos ha dado la esperanza.
Entonces dice acá el versículo, nos sacaste esa abundancia. Ahora todos los que estamos en Cristo podemos dar testimonio de esto. Estamos llenos de paz, estamos llenos de gozo. Ahora ya no hay necesidad de andarle revisando el teléfono al marido. Uno tiene tranquilidad, tranquilo. Pero usted ve que cuando uno tiene sospechas y tiene miedos, ¿qué sucede? Usted ve a esas hermanas y esos hermanos. ¿Por qué venís tan tarde? ¿Les ha pasado eso? Yo te huelo algo raro aquí. Pero eso no es normal. Cuando nosotros ya estamos en la puerta, que es Cristo, cuando nosotros ya estamos en la vida espiritual, nosotros ya tenemos la confianza en Cristo, que Él va a cuidar nuestro esposo, Él va a cuidar nuestra esposa, Él va a cuidar nuestros hijos, Él va a cuidar nuestro trabajo, Él va a cuidar nuestro sustento, Él va a cuidar de nosotros, porque usted ya no está sola, está bajo la mano poderosa de un Padre especial y misericordioso. Entonces usted ya no anda paniqueado. Le ponen la pistola, dale, hermano, si un favor me vas a hacer. Te vamos a matar, dale, hermano, si aquí un favor me vas a hacer, que me mates, porque aquí nomás me muera, ya estoy con el Señor. O sea, es una realidad, pues. O sea, eso es una realidad. O sea, no son cuentos, es una realidad. Nuestra conciencia da testimonio que ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Entonces uno tiene que entender que todo ya en Cristo es ganancia. La muerte se convierte en una puerta para la vida eterna. La muerte se convierte en una puerta para ver a Pablo. La muerte se convierte en una esperanza. La muerte se convierte en el acabose de los lamentos de esta tierra. De ya no tengo pisto, ya no tengo para las tortillas. La muerte se convierte en esa dimensión de gloria y de gozo, en donde ya no necesitamos de dinero, sino que vamos a estar con el Rey de reyes y el Señor de señores, que nos dará el gozo y nos dará la luz que nosotros necesitamos. Entonces uno tiene que entender esta realidad. Pero ahora que estamos en el Señor, dice, nos sacaste a abundancia. Entonces el problema que estamos enfrentando es que usted quiere llevar sus cargas solo, y solo no va a poder. Dijo el Señor, vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Solo no va a poder. No mira cómo está ya, pues, de enfermo. ¿Cuántos divorcios lleva ya? Analice su vida. ¿Cuántos matrimonios lleva ya? O sea, y usted cree, no se puede. Usted le puede dar una mansión a la mujer y se va a sentir insatisfecha. Usted puede estar guapo, como decimos en buen salvadoreño, hasta tener los cuadritos, y lo van a terminar dejando, porque no son los cuadritos, no son los pechos, o sea, no son las piernas, no es el dinero. Lo que hace feliz al hombre es el gozo del Señor dentro de su corazón. Si esa mujer tiene a Cristo, esa mujer se va a sentir satisfecha con usted, aunque usted no tenga pelo, aunque usted esté gordito, aunque usted no tenga trabajo, ella lo va a ver bonito. Pero si no está Cristo ahí, entonces ¿qué va a venir? Van a venir los reclamos. Van a decir, mira vos sin trabajo, mira vos esto, y empiezan los reclamos, y empiezan las circunstancias, y empieza el pleito, y después viene el divorcio. Pero cuando está Cristo, no importa, no te preocupes, hijo, no te sale trabajo, yo trabajo, y viceversa. Y si no el hijo, y si no el otro, no te preocupes, que el Señor siempre, nunca nos ha dejado. Hay plenitud de gozo, hay bendición, pero es cuando estamos en Cristo. Las cargas no se pueden llevar. El humano, las cargas te derrotarán, te harán fracasado, pero en Cristo las cargas se vuelven ligeras. Vamos a darle un fuerte aplauso, pues, al Señor. Vamos a orar esta mañana. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a orar.